Good evening, everyone. Today we are going to continue with a little review and practice. And this night we're going to talk and check the simple present tense. Before we start the class, let's have a person to pray. And tonight we're going to have Astrid to pray for the class. So Astrid, you go. Okay. Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done, on earth as in heaven. Give us today our daily bread. Forgive us our sins, as we forgive us who sins against us. Lead us not into temptation, but deliver us from evil. For the kingdom, the power, and the glory are yours, now and forever. Amen. Amen. Thank you. And very well. So immediately, so we can start. Let's, before we start, let's have someone. Vamos a tener a alguien, someone, to summarize the simple present tense as they can. Alguien que pueda resumir lo que es el presente simple de la manera que pueda. De manera voluntaria, así verbal, antes de yo, para ver si, bueno, qué tanto se puede recordar al respecto. ¿Quién tiene la osadía? Who dares to summarize, to talk about the simple present tense? Who dares? ¿Quién se atreve? Anybody? Raise the hand. Good. Let's give the chance to Rainisa, que levantó la mano, and luego de Rainisa, Astrid. Rainisa, la idea es, pues, de manera breve, resumir en qué consiste el presente simple en inglés. The present simple consiste en las rutinas, las habilidades que haces en casa, que haces semanales. La forma afirmativa consiste en sujeto complemento. En la forma negativa consiste en sujeto auxiliar don o doesn't, verbo más complemento, y en la forma de pregunta consiste en I don't, do o doesn't. That's good, muy bien. Y hacer algunos ejemplos que puede hacer de oraciones en presente simple. Yes. En la forma afirmativa con el verbo drink, que es tomar, what? Yeah, continue. I drink too much coffee. En la forma negativa, I do not drink too much coffee. Y en la forma interrogativa, do I drink too much coffee? That's it. Okay, very good. Thank you very much, Rainisa. Astrid, what can you say about the simple present? Algo que quizás, lo mismo que haya dicho Rainisa, pero también algunas cosas que ella quizás no haya mencionado. Ok, lo que Rainisa no mencionó son algunas palabras que pueden señalarnos que estamos trabajando con presente simple, como por ejemplo sometimes, always, use, hard, every day, week, month, year, normally, etc. O sea, son algunas palabras que podemos usar como del presente simple. Okay. Y como ella ya había mencionado, se usan para el presente simple, lo usamos siempre,
para describir las rutinas, los hábitos que tenemos, para hablar de prácticamente todo, usamos el presente simple. Ok, very well. Muy bien. Hay una parte importante. Alexandra, you have to say something. You want to say something, tell me. Otra cosa también dijimos fue que el verbo cuando se arregla, se le agrega, vamos a suponer, ER, se convierte en como en profesiones. Profesiones sería dicho. Sustantivo. Sí, exacto. Esa era mi media opinión. Bien. Con relación al presente simple, algo muy importante que no se mencionó es que es la única forma o tiempo en el que los verbos como tal cambian y cambian agregándose ya sea una S, una ES o cambiando la Y por I latina y agregándole ES a la tercera persona del singular. Esto es muy importante. ¿Cuál es la tercera persona del singular? Los pronombres he, she e it. Esos tres pronombres o nombres también, cuando hablamos en tercera persona, cuando nos referimos a él o ella o alguna cosa en singular, el verbo que se utiliza para esa persona debe tener una S. En algunos casos llevaría una ES y en el caso de que el verbo termine en Y, acompañado de una consonante, la Y se reemplaza por una I latina y se le añade ES. Esto es importante porque, bueno, hablar correctamente en gran medida depende de conocer esta regla, de conocer esto. Y esa misma forma o ese mismo cambio ocurre en la forma negativa, pero en la forma en que decimos no. Por ejemplo, yo digo, I don't like coffee. Pero si quiero decir eso sobre una tercera persona, por poner un ejemplo, Rosalba, yo no puedo decir Rosalba don't like coffee, sino Rosalba doesn't like coffee. Rosalba es una tercera persona que es representada por el pronombre she. Y en la forma negativa también, entonces, lo que cambia no es el verbo, como en la forma afirmativa, sino la forma en la que yo niego la oración, que sería don't o doesn't en este caso, para la tercera persona del singular. Vamos a compartir esto de manera breve para que nos refresquemos la memoria. For example, let's see. Aquí, let me see if anybody we have a verb. Aquí tenemos un verbo. Tenemos el verbo say. El verbo say, que es el verbo decir, para los pronombres personales, I, you, we y they, el verbo en la forma afirmativa queda sin modificación alguna, say. Pero para la tercera persona del singular, he, she e it, el verbo se modifica añadiéndole S. So, I say, you say, we say, they say, he says, she says, it says. O sea que si yo quiero decir, ella dice que le gusta el café, entonces yo diría, she says she likes coffee. Porque estoy conjugando el verbo con la tercera persona en ambas partes. Ella dice que le gusta. Hay dos verbos y ambos están conjugados con el pronombre ella. She says she likes coffee. Y debo ponerle la S porque estoy hablando refiriéndome a una tercera persona. Ahora, si quiero decir, ella dice que a mí me gusta el café, entonces yo diría, she says I like coffee. Ahora, si yo digo que a ella le gusta el café, entonces yo diría, I say she likes coffee. Teniendo siempre pendiente
pues, que a la tercera persona hay que añadirle S en la forma afirmativa. En la forma negativa, pues, entonces, lo que cambia es la negación de la palabra, la negación de la oración. En la forma afirmativa, yo uso don't con los pronombres I, you, we, they, y uso doesn't con los pronombres he, she, it, y el verbo, tanto en forma negativa para los pronombres I, you, we, they, he, she, it, el verbo no cambia. Lo que cambia es la forma en que yo niego la oración. Lo mismo ocurre con todos los demás verbos cuando hablamos de presente simple. Tenemos, por ejemplo, el verbo run. I run, you run, we run, they run. Para los pronombres he, she, it, se le agrega una S y digo, he runs, she runs, it runs. Y en la forma negativa, he doesn't run, she doesn't run, it doesn't run. Solo que cambia la forma en la que yo niego, pues, la oración. Cabe resaltar, les repito, que, pues, el pronombre he, she, it, los pronombres de la tercera persona, regularmente pueden ser reemplazados por nombres normales. O sea que si yo voy a decir que Roberto corre mucho o corre rápido, entonces yo debo usar la misma forma que utilizaría para el pronombre he para el nombre Roberto, porque Roberto también sería una tercera persona en el singular. Aquí tenemos también otro ejemplo con el verbo leer. I read, por ejemplo, I read books, leo libros. Si quiero decir que él lee libros, debo decir he reads books. Él no lee libros, he doesn't read books. He doesn't read books. Yo no leo libros, I don't read books. So, lo que cambia es la forma en la que yo niego. Si los verbos terminan en las consonantes o las letras O, doble S, X, SH o CH, entonces al verbo en la tercera persona, he, she, it, yo le agregaría entonces ES. Añado ES a los verbos que terminan en esas letras. Por ejemplo, she goes, he passes, she catches, he fixes, it pushes. Ahí estoy, pues, conjugando para esos pronombres los verbos que están aquí. Push, fix, catch, pass, go. Ahí tenemos ejemplos con cada una de esas letras. Ahora bien, si el verbo termina en una consonante, en la Y, perdón, en Y, acompañado de una consonante, por ejemplo, fly, ejemplo, cry, ejemplo, study, vemos que la Y va acompañada de una consonante. Entonces, se cambia la Y por una I latina y se le agrega ES. Flies, cries, studies. Si el verbo termina en Y y no tiene una consonante de lado, pues queda normal. Como por ejemplo, play, pray. Ven que solo se le agrega una S. Esta partecita es importante tenerla pendiente porque de hecho eso es lo que la complejidad que puede tener el presente simple. Solo tener pendiente siempre que si estoy hablando de una tercera persona, el verbo va a sufrir alguna modificación, ya sea la forma en la que niego el verbo o el verbo como tal, forma afirmativa o negativa. Y si se trata de preguntas, pues utilizaría el auxiliar do para indicar la pregunta o does si se trata de la tercera persona del singular. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, el verbo jugar, to play, conjugado en su forma interrogativa. Do I play? Do you play? Does he? Does she? Does it? Do we? Do they play? Y aquí están, si quiero agregar, pues, WH questions. Aquí tenemos, entonces, también, simplemente añadírsela antes al do. Where, what, why, who, when, and how.
Es dónde, qué o cuál, por qué, quién, dónde, cuándo, when, y cómo, how. Así es como se forma el presente simple. Todo esto es a diferencia del verbo to be, que ya hemos visto innumerables veces, que es diferente, no aplica para esa regla y es totalmente pues independiente el verbo to be. ¿Para qué utilizamos el presente simple? Como ustedes decían, para hablar de las rutinas, hábitos, obviamente actuales, rutinas actuales, hábitos actuales. Por eso hablamos de esa forma, porque si yo quiero hablar de la rutina que yo tenía hace 10 años, pues obviamente debo usar el pasado, porque estoy hablando del pasado. Ahora, si es mi rutina actual, la menciono en presente y también se utiliza el presente simple para hablar de estados que aunque sean progresivos, es un estado. Por ejemplo, el estado de, bueno, querer, querer, creer, son estados. Gustar y cosas así. Yo no puedo decir me está gustando tal cosa, no, de decir me gusta esto. Aunque no quiere decir que usted es libre, independiente, si quiere decirlo, lo puede decir, solo que no es correcto decir me está gustando aquello. Lo correcto es me gusta. I like. She likes. So, el punto importante es, además de conocer para qué se usa, es saberlo usar correctamente. Y como decía, pues, Astrid, algunas palabras que se utilizan en presente simple regularmente son las palabras, algunos adverbios como always, usually, never, hardly ever, and sometimes, y palabras de ese tipo. Ahora bien, dicho esto, considerando este breve repaso, si alguno tiene una pregunta antes de pasar a lo próximo, puede hacerlo ahora. Cualquier duda que tenga, cosa que se le haya escapado, que necesite que les refresque, now is the time. Ahora es el momento. Let me know all of your questions. Teacher, Yes, I Lola? have a question. Tell me. In Spanish. Yeah, no problem. Tell me. Teacher, por ejemplo, si yo quiero hacer mi rutina en presente, yo tendría que hacer, por ejemplo, cuando yo la estoy diciendo, yo tendría que hacer la rutina en pasado o en presente, pero sería en pasado porque yo estaría contando algo que ya pasó. Bueno, O desde ese punto de vista, si tú estás contando algo que pasó, sí es en pasado. Pero cuando tú estás hablando o dando a conocer tu rutina, tú hablas en presente, porque tú no hablas al hablar de tu rutina de lo que tú hiciste. Una rutina es algo repetitivo. Entonces tú te refieres a lo que haces. Cuando alguien te dice, o dime, sea que, por ejemplo, cuando yo escriba mi rutina, yo tengo que escribir, estoy trabajando o me gusta mi trabajo o cómo. bueno, al decir que estás, ¿Cómo? tampoco estás describiendo una rutina, estás comunicando lo que haces, lo que estás haciendo en el momento. Cuando a ti te preguntan, por ejemplo, descríbeme cómo es tu día normal. Si te pregunto, si te pido, perdón, que me describa tu día normal, estoy pidiendo pues que me digas lo que tú haces regularmente. O sea, Me levanto, trabajo, por ejemplo, así. eso es la rutina. Yo me levanto, como yo trabajo en la mañana, yo me levanto a las 6, voy al baño, me cepillo, me baño, qué sé yo qué, después voy a la cocina, preparo el desayuno. Estoy diciendo lo que yo hago regularmente, mi rutina. O sea, No tiene que ser algo que realmente yo haga al pie de la letra, porque obviamente uno que otro día se salta una de esas cosas, pero igual ese es mi diario, mi día común, mi rutina. ¿Cuáles son? porque, por ejemplo, yo puedo decir,
y ya estaría pasando a pasado, como yo fui al baño, I went to the bathroom. Ya, entonces eso no es rutina, eso es más bien una narración de lo que hiciste. Tú puedes decir lo que hiciste Ok. todos los días y aunque lo repitas todos los días, lo que estás diciendo es lo que hiciste todo el día. Y mañana puedes hacer lo mismo y decir lo que hiciste en todo el día. Eso no, aunque sea repetitivo, cuando tú estás narrando lo que hiciste, no estás narrando una rutina, sino contando una historia. Cuando tú estás hablando de una rutina, tú estás diciendo o dices lo que haces regularmente. Si te pregunto, ¿cuáles son tus Ok. hábitos? ¿Cuáles son tus hobbies? Ah, bueno, a mí me gusta hacer esto, yo veo películas, yo toco el piano o la guitarra, pues tú me estás hablando de cuáles son tus hábitos, pasatiempos. Y no lo dices, y lo dices sin importar el momento, porque la idea es hablar de eso. Hacerlo en progresivo. No, en presente simple, no es progresivo. Lo progresivo es lo que está ocurriendo en el momento, ahora. ¿Entiendes? Y tú lo utilizas Ok. en el momento. En el ejemplo, o más bien en el ejercicio de la clase anterior, ellos veían una imagen y describían lo que veían, lo que la persona estaba haciendo en ese momento, en esa imagen. Ahora, cuando estamos hablando de una rutina, la rutina es algo que se llama presente simple porque es lo real con relación a lo que yo soy. No es que lo esté haciendo en el momento, sino es lo que yo repito con regularidad. ¿Qué tú haces en el trabajo? Si yo te pregunto eso, te estoy pidiendo, pues, ¿cuál es tu rutina? ¿Qué es lo común? Ah, en el trabajo yo hago esto, hago aquello. Un día quizás deja de hacer aquello, pero es lo que comúnmente haces. Para eso se utiliza el presente simple, para describir las rutinas, los hábitos, las costumbres, las tradiciones, porque son cosas que se describen en presente. El presente progresivo no se refiere a nada de eso, sino a lo que está ocurriendo en el momento en que se habla o en algo que se está desarrollando de manera progresiva en el presente, aunque no sea en el momento en que hablo. Por ejemplo, si te dice que está aprendiendo un idioma, quizás en el momento en que lo dice, lo que está haciendo es cocinando y no está estudiando, pero eso es una actividad que está progresiva dentro dentro de sus metas, es algo que está ocurriendo en el presente y es progresivo, porque ayer estudié, mañana seguiré estudiando, es progresivo. Lo rutinario no se refiere a algo progresivo, sino a algo repetitivo. So, that's the difference. Ahora bien, antes de continuar, ¿alguna otra pregunta? No, teacher, de mi parte. And the rest. Es buena la pregunta de Scarla porque también a veces nos confundimos en eso. Y cuando alguien está, pues, narrando las cosas que hizo, por creer que por ser repetitivas, pueden decir, ah, pues yo estoy hablando de mi rutina. No, no es una rutina. Te está contando algo que pasó. Y aunque al día siguiente más bien, repitió lo mismo que el día anterior, igual os está diciendo lo que hizo. No está hablando de su rutina, porque la rutina se menciona en el presente. Ahora, si te quiere decir cuál era su rutina anteriormente, que ha cambiado ahora, te puede decir, bueno, hace tantos años yo hacía esto o aquello, y eso se describe de otra forma diferente del pasado simple. Eso lo vamos a ver más adelante, cómo poder describir rutinas o hábitos en el pasado. Well, now, ahora vamos entonces a hacer algunas preguntas y a describir algunas rutinas utilizando el presente simple. Así que prepárense, let's get ready, and you will raise your hand to participate in this exercise. We share this screen with you.
Okay, we have this person. Now let's describe his routine. What does he do every day? What does he do every day? You raise the hand to describe his routine. What does he do every day? Astrid, raise the hand. Good. Astrid, tell me, what does he do every day? So I wake up Well, not at you. I would 6. say not you. This man here on the screen. What does he do every day? In normally day, in day normally. Yeah, this man. Can you see the screen? This man here. No, teacher. You don't see my screen. No ve mi pantalla. Te estoy viendo a todos. You don't see this screen that says daily routine. No se ve. Una pantalla que dice daily Yes, routine. teacher. Yo, I did. yo no lo veo. Oh, let me stop sharing and share it again. Let's see. How about now? Y ahora no se ve todavía. Espérate. Porque ahora que me dice que ha empezado la función de compartir pantalla, estoy esperando que suba. Ahora sí. Exacto. Aquí tenemos a este señor, this man. Now, let's describe his routine. Mirando la imagen, vamos a hablar, pues, de lo que él hace, según ustedes puedan. You raise the hand and describe his routine. Ok, o sea, uno por uno, desde el primero hasta el último. Así mismo, como está. Exacto. Y el que no se sepa, Okay, he's wake up and he's reads a newspaper and take a breakfast. Oh, he's take a shower. Espérate, porque... Ah, no, es que yo empecé desde el primero de arriba, el de arriba el último. Ok, No, no, he's el wake up and he's... No, el primero es este. ¿Ese no es este primero? Ah, ok. Ah, no, el primero es el último, ¿verdad? You're right. Eso es lo que te estoy diciendo, porque mira, de que toma, se cepilla y se baña después que está leyendo el periódico y él está metido ahí. You're right. Go ahead. Let me write some words. Go ahead, Astrid. Okay, he's wake up, he's doing exercise and read an ounce. I'll take a taxi and go the job. And he's called a alguien ahí que no sé quién es. The boss. He's okay. Oh, see, he's called the boss. He's take a breakfast. O el almuerzo, que carne, eso es almuerzo. He's read a newspaper. He's work. He's go to work and he's brush his teeth and take a shower. Antes de acostarse toma café, muy raro.
He's take a coffee and reads a newspaper too, and he's sleep. Okay, nice. And Astrid, un detallito acá es que lo que le mencionaba, al hablar de una tercera persona, siempre hay que utilizar pues el verbo en tercera persona. Por ejemplo, entonces decía Astrid, he take a taxi, en lugar de he takes a taxi. Y así mismo, como usted conecta take a taxi, pues si tiene una S, debe conectarlo igual. Takes a taxi, takes a, porque termina en S. Por poner un ejemplo. Reads the newspaper, reads. Esas S al final de cada verbo son importantes de mencionar. O sea, siempre poner ojo a eso. So he wakes up, en lugar de he wakes up, porque termina en S. So, y estas palabras que les estoy colgando acá, que se llaman linkers. Linkers en español quiere decir conectores. Esas palabras se utilizan pues para unir ideas y oraciones. Cuando hablamos de secuencias. He, for example, he wakes up or he gets up every morning. Then he goes to the gym and exercises. After that, he, for example, checks his, let's say, he checks his agenda, por poner un ejemplo. Then he takes a taxi and goes to work. At work, he talks to his boss on the phone. Then he has lunch. After that, he watches the news on his tablet or whatever. Yo estoy simplemente pues hablando conforme a lo que veo, pero debo utilizar los verbos en la forma correcta. In the afternoon, he works on the computer. He drinks some coffee and he reads the newspaper. And after that, or finally, he goes to bed. No estoy diciendo que esa sea su rutina real, pero yo estoy haciendo una rutina en base a lo que estoy viendo acá. Ok, no necesariamente esta es la secuencia, puede ser también salteada. En las demás oraciones, en las demás imágenes, sí, hay secuencia. Lo que pasa es que esta es la imagen introductoria y esta era como de calentamiento. Armar la rutina de este hombre. Y utilizar estos conectores que les ayudan a pues, unir sus oraciones. Then es una forma de decir entonces, o también una forma de decir luego. After that es la forma de que nosotros decimos después. Por ejemplo, si yo digo, me levanto y después voy al baño. So, I get up, and after that, I go to the bathroom. After that. No usen la palabra after solamente. Le expliqué en una ocasión el por qué. Cambia el sentido y el orden de lo que estoy diciendo. Later significa luego o más tarde. Finally, finalmente, and y. Son palabras que se utilizan para conectar, pues, ideas. Now, let's see our next slide. Vamos a ver la próxima diapositiva. Y a ver quién, pues, se inventa esa rutina. Tengan pendiente a, pues, utilizar los verbos en tercera persona. Here we are. The next slide is this one. Look at this woman and tell me about her routine. Aquí sí hay una secuencia, pues, de lo que ella hace. Raise the hand and tell me what is her routine. Who dares? Tell me, what does she do every day? What does she do every day?
Anybody raise a hand? What does she do every day? Annabelle, you raise a hand. Tell me, what does she do every day? Hi, I take a shower every day, teacher. Well, yeah, you do. But tell me about this woman in the picture. What does she do every day? Todo completo, teacher. Yeah, why not? Ok, vamos a hacerlo, a dividirlo. Dígame por lo menos las primeras actividades que hace ella en la mañana. What does she do in the morning? Okay. She get up. She gets up. Okay, she gets up in the morning. She combs her hair. She relaxes in the couch. Oh, well, look at this one here. Vamos aquí en esta. Esta primera cuál? fila. La primera fila. Ah, yo tengo abajo, teacher. No, la primera fila aquí. The first. Okay. Sorry. She gets up in the morning and she hello. Hi, I'm listening. She brushes her teeth and she takes a shower. She takes a shower. She takes a shower, yeah. She is waiting. No. How do you say in English vestirse? Where? No. Where es vestir o usar? Dressing. No, either. Vestirse in English is get dressed. Get dressed. Well, Get dressed. Okay, me faltó el get. Para ella, she gets dressed. Yes. Get dressed. She gets dressed. Repeat it again. All the whole line. Repítalo todo. She gets dressed. No, but todo. All the whole sentences. The 4 sentences. Las 4 oraciones completas. Okay. She gets up in the morning. She take a shower. Oh my God. She brushes her teeth. Brushes. Brushes her teeth. She take a shower. Takes a shower. Takes a shower. She gets dressed. Dressed. Ok, pero ¿qué pasó con los conectores, los linkers? Use los conectores para darle pues mayor, qué sé yo. Okay. No, otra vez. Sorry. She gets up in the morning. Then she brushes teeth. After that, she take a shower. Takes a shower. Takes a shower. Finally, she gets dressed. She gets dressed. Yeah, dress. Bien, buen intento. Let's see, who continues? ¿Quién continúa con las demás? 4 more sentences about her daily routine.
Anybody? Alexandra, Rainisa, Astrid. What does she do later? ¿Qué hace luego? Rainisa, yes, tell me, what does she do later? Go ahead, Rainisa. Adelante, Rainisa. Somebody else. ¿Alguien más? Rainisa parece, sí está ahí, pero no la escuchamos. What teacher? Carla. Go ahead. Yo puedo hacer el intento, teacher, no va a salir perfecto. No hay problema. Aquí, ¿quién es perfecto? Go ahead. Okay. Is Brustein. You're here. Estamos aquí. She brushes her teeth. Yes. Also, she's I put she puso, ella se puso la ropa o se está poniendo la ropa ahí. She's Okay, here. Listen here. also Listen, Carla, escucha. No es lo que ella está haciendo el objetivo de este ejercicio. No es describir lo que ella está haciendo. Aquí estamos hablando en función de lo que ella hace. Esto figura, pues, las actividades de un día normal de ella, que ella hace, no que ella está haciendo, sino que ella hace. Ella se levanta, se cepilla, se da un baño, se viste, se va a trabajar, hace, pues, o trabaja en la computadora, qué sé yo, almuerza, se va a la casa, hace la cena, o va de compras, o sea, está descubriendo ahí lo que ella hace, no lo que está haciendo en el momento, sino eso es como su día rutinario. Eso que hablaba ahorita, estamos hablando del presente simple. No es que mire la figura y digas qué está haciendo, sino hablas en función de lo que ella hace. Es diferente. ¿Ok? So, okay, teacher. como lo hizo Anabel decía, she gets up in the morning, then she brushes her teeth, pero podría haber dicho she goes to the bathroom and brushes her teeth. Por ejemplo, puede decir ella va al baño, she goes to the bathroom and brushes her teeth. After that or later, she takes a shower, and finally, she gets dressed. Y aquí continuamos con otras acciones. Let's give the chance to Alexandra. Alexandra, describe the continuum of her routine. La última. No, here in the middle. Okay. Yep. Hello. Se fue Alexandra.
Bueno, pues parece que este ejercicio les ha resultado un poquito más complicado que el anterior, porque aquí no es, pues, uno por uno, sino describiendo una rutina completa. Vamos a dividirlo para hacerlo entonces más participativo. Vamos a hacerlo, pues, uno por uno. Ustedes levantan la mano y vamos a ir diciendo oraciones conforme a las figuras en función a lo que ella hace. Recuerden, no lo que está haciendo, sino lo que ella hace. She gets up in the morning. She gets up. Here, she brushes her teeth. What does she do in this picture? And so on. Vamos a ir levantando la mano. Usted elige la figura que usted quiera, de la que está ahí, y refiérase a ella y lo que hace. Para que puedan participar más, porque así como que está resultando un poquito lento. Let's go, Alexandra. Tell me. She goes to work. She goes to work. Very good. That's here in this picture. She goes to work. Somebody else? Vamos, ánimo, everybody. Otra gente. No puede ser todo. Vamos, pues, es más, para aprovechar el tiempo. Si Okay. no tienen ruido detrás, pueden todas, pues, encender los micrófonos y vamos a hacer oraciones en presente simple. Yo les estaré escuchando y dándoles pues, las correcciones en caso de que se equivoquen. Go ahead. Everybody. After that, she's working. Not she's working. Recuerden, eso es presente progresivo. She works. Okay. Works. She's Trabaja. Continue. Me, teacher. Who's me, Annabelle? Go ahead. When she goes the shopping, Shopping. She does the shopping. yeah. Continue. She cooking. No. You can say she cooking. She cooks. Yeah, she cooks. Que presente un she cooks, yeah. Astrid, where are you? teacher. She went to buy. She went to buy. Who? You mean here? Aquí. Yes, she went to buy. Well, she went to buy is a correct sentence. El decir she went to buy es una oración correcta, pero no está dentro del marco en que estamos practicando. Estamos hablando de presente simple. El presente simple se utiliza para describir la rutina actual. Entonces, si dices ella fue a comprar, estás hablando de lo que ella hizo, no de lo que hace de manera rutinaria. Esto describe la rutina de esta persona en un día regular. Entonces, ella va de compras, podría decirse. Ella va al supermercado, ella prepara la cena. Estamos hablando de lo que hace. Okay, entonces sería she's going to buy. No, tampoco. She is going to buy es futuro. She is going to buy, ella va a comprar. Estoy diciendo que ella va de compras. So, she goes. She goes to buy. Presente simple. En el presente simple no se usa los verbos con ing. Nunca. Lo acabamos de ver. Se usan los verbos en presente o normal o con s, si la tercera persona, en el caso de ella. Entonces, en esta imagen aquí arriba, yo no puedo decir que ella se está levantando, porque eso es presente simple, presente progresivo. Presente simple es ella se levanta, porque la imagen que estamos viendo proyecta lo que esa persona hace de manera rutinaria. Ese es el enfoque de esto. Ella se levanta, se cepilla,
ella se va al baño y se da una ducha, después se viste, luego se va a trabajar, luego pues, hace reportes, por ejemplo, porque tiene un papel en la mano. Bueno, ella hace reportes, por poner un ejemplo, almuerza, estoy hablando de lo que ella hace. Si yo te pregunto, ¿qué hace tu mamá todos los días? Imagínate que hace tu mamá todos los días y vas a decir, ah, mi mamá se levanta en la mañana, después ella hace esto y hace aquello, porque no quiero saber lo que está haciendo ahora, sino lo que hace, su itinerario regular. Si le pregunto a Scarla, ¿qué haces todos los días? Tú no puedes decirme, ah, yo esta mañana me levanté o hice aquello. No, yo no sé lo que tú hiciste hoy, ni te estoy preguntando lo que hiciste hoy. Te estoy preguntando lo que haces todos los días regularmente. ¿Qué tú haces en la mañana? En la mañana yo hago esto, aquello, voy a trabajar, en el trabajo esto, aquello. Y eso no lo hace todos los días quizás, pero es la rutina, lo común. Y para eso incluso existen las palabras que mencionábamos como always, sometimes, para incluso dar idea de la frecuencia con la que una actividad se repite. Por ejemplo, si siempre se levanta a las 7, entonces la palabra I always get up at 7. I sometimes do this, sometimes do that. Y así. Bueno. Entonces, en vista de que este tema es un poquito más aparentemente complejo que el presente progresivo, lo que vamos a hacer es que yo tenía muchas más imágenes, en realidad, similares, tanto para singular como para plural, para practicar todas las formas, pero vamos a asignar 2 de estas como tarea escrita, para que describan, pues, 2 rutinas de las que están en estas imágenes. Así, en la próxima clase, podemos hacerlo mucho más fluido. Practiquen, porque es necesario este tipo de actividades, de escribir. Pues eso no se usa solamente para mí, eso regularmente también se usa para hablar de otras personas. Entonces, es más fácil hablar de mí, claro que sí, pero hablar de otros, a veces, utilizar la forma correcta en la tercera persona se nos complica. Por esa razón, pues, ya que conocen los verbos, que es lo que han estado practicando, la idea es que los puedan conjugar de manera correcta. Y qué más pertinente que practicar el presente simple, porque es la forma en la que más a veces se complica diferenciar entre primera, tercera persona. Hagan ese ejercicio escrito, describan, les voy a pasar pues la rutina de esta joven, que es la que estamos viendo hoy, y la de este señor aquí, que son parecidas, pero distintas. Se las voy a pasar para que ustedes hagan eso por escrito y lo suban a la plataforma, y así el miércoles podemos tener una práctica de este tiempo mucho más fructífera, mucho más jugosa. Prepárense para la próxima clase. Si hay preguntas, tenemos también el grupo en el chat para que puedan presentar todas las dudas que tengan respecto al presente simple. No crean de que, wow, qué complicado. Realmente este es uno de los tiempos que se repiten siempre. En todo curso de inglés, el presente simple no se trabaja una sola vez. Se sigue reciclando cada cierto tiempo, porque no es, a pesar de que no es difícil, es uno de los temas más ganchosos del inglés. Es uno de los temas más, a veces, que pone a las personas en duda, porque los demás son mucho más simples que este. Entonces, prepárese para el próximo miércoles. Yo le voy a asignar esto, pues, estas 2 imágenes como tarea práctica, y lo demás va a ser ya en la misma clase. That is it for today, and see you on Wednesday, okay? God bless you. See you, teacher. Bye, teacher. Night. Bye-bye. Bye.